¿Cómo están mis amigos? Nuevamente aquí, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Fabricio Castro. Recuerden que estamos estudiando la lección de escuela sabática, repasándola a cada momento, aprovechando ahí el tiempo que se tiene para poder seguir hablando acerca del amor y la justicia de Cristo, ¿no? Cada semana estamos viendo unos temas interesantes que nos ayudan a entender el carácter de Dios y algunos detalles de su carácter, ¿no? Por ejemplo, Dios es amor y la justicia como una característica de ese amor puro y verdadero que tiene Dios con nosotros. Y en estos momentos nosotros ya nos encontramos en la lección número 4, que está titulada para esta semana, Dios es apasionado y compasivo, ¿no? Y vamos a leer este versículo que en realidad es un versículo muy bonito y también muy consolador podría ser para algunas personas. Y está en Isaías, el capítulo 49, el versículo 15, que dice así: ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré. Este versículo no está diciendo que siempre la madre va a olvidar al hijo, no, no, sino que hace una pregunta en primer lugar. Y es más, ¿no? Esta pregunta la hace el Señor mismo. ¿Aquella mamá que dio a luz se olvidará de su hijo? ¿Acaso puede olvidar a ese hijo? Y si fuera así, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor, ¿no? Ya con este versículo vamos a poder entender de que Dios es compasivo con cada uno de nosotros, que a pesar de todo, nunca se va a olvidar de nosotros, ¿no? Nuestra mente no, se engaña a veces, ¿no? Pensamos de que yo hice esto, que es muy malo, y como lo hice, pues ya el Señor me ha desechado, no va a saber nada de mí, no va a querer saber nada, así que mejor desisto de este camino cristiano. Sin embargo, cuando abunda el pecado en nosotros, está escrito, ¿no? Que sobreabunda la gracia. Pero eso no quiere decir que yo tenga que seguir pecando para que en mí sobreabunde la gracia. No, sino que esa gracia no solamente nos perdona, no solamente nos justifica, sino que también nos transforma, ¿no? Dios nunca, cuando nos acerquemos a Él, nos va a dejar tal y como hemos llegado a Él, ¿no? Siempre va a haber un cambio, una transformación que el Señor va a hacer en nosotros. Y eso precisamente que acabo de comentar sobre el sentimiento, ¿no? Que es, siento dolor cuando hago esto, siento alegría y esto y el otro. Estamos refiriéndonos a las emociones, ¿no? Porque un cristiano que tenga su fe basada en Cristo, ¿no? Eso no quiere decir que no sea emocional, ¿no? Es más, creo que es al contrario. Mientras más cerca estemos de Cristo, más emocionales seremos. ¿Por qué? Obviamente inteligentemente, ¿no? Con una buena inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque observaremos a Jesús que prácticamente fue el que experimentó la mayoría de las emociones en su plenitud, ¿no? Sintió dolor, sintió amor también, él amó, ¿no? Aunque bueno, no sé, no, en su plenitud. Entonces, él es el modelo de una buena salud emocional, a pesar de que murió, ¿no? Murió Jesús en la cruz del Calvario, siempre sus emociones se mantuvieron a pleno, ¿no? Expresándose cada una de ellas en su totalidad. Nunca invalidó sus emociones, él dejó sentirse, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Dejó que sus emociones puedan expresarse, no, no las reprimió consigo mismo. Él cuando tuvo que llorar, lloró, cuando tuvo que reír, reía, cuando tuvo que ser serio, fue serio, y así es Cristo, ¿no? Entonces, algunos creen que, bueno, tus emociones, ya que ahora eres cristiano, debes evitarlas. No, eso es completamente falso, ¿no? Porque Dios nos creó como seres completamente emocionales, seres para sentir, ¿no? Con todos nuestros sentidos, estamos ahí al pleno para poder experimentar lo que es vivir, obviamente, para el Señor, ¿no? Obviamente que hay que tener un control sobre las emociones de manera correcta. Ahí está Cristo, por ejemplo, un ser que experimentó emociones, pero las manejó bien. Y Dios nos ama y también vamos a ver que Dios tiene emociones, ¿no? Pero obviamente no son iguales a las de nosotros, porque nosotros a veces sentimos aquellas emociones debido a algunos prejuicios mentales. Sin embargo, Dios no es así, ¿no? Las emociones de Dios, aunque podrían ser casi iguales a las de nosotros, son muy diferentes en el sentido de la causa que genera sentir eso, ¿no? Bueno, más que el amor de una madre. O sea, en la Biblia la experiencia de amor más profunda la podemos encontrar en el amor que tiene un padre o una madre
con su hijo o su hija, ¿no? Y hay muchos ejemplos acerca de ello. Por ejemplo, el Salmo 103, el capítulo 13, dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, ¿no? Bueno, y ahí también vamos al versículo de memoria, ¿no? Aunque se olviden de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Si tu madre se olvida de ti, yo no me olvidaré de ti. Es interesante, ¿no? Jeremías 31:20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Miren, Dios nos ama como a sus hijos, ¿no? Y nosotros debemos tratarlo como nuestro Padre, ese Padre que confía en su Hijo y ese Hijo que confía en su Padre. Dios tiene ese profundo amor por nosotros. Y obviamente, entendiendo, ¿no?, el respeto y el valor a las madres, una madre nos ama, ¿no? A pesar de que podamos ser indiferentes hacia ellas, o bueno, como se usa la expresión aquí, malcriados con ellas. La madre de igual manera nos ama, ¿no? Sin importar qué. En cambio, ¿no? Dios, el amor de Dios es más grande que el de una madre. Imagínate cuánto amor de Dios puede haber en tu vida o hay en este momento en tu vida con el simple hecho de saber de que Dios te ama a ti más de lo que tu madre te ama a ti. Eso es solamente para pensar, ¿no? Deuteronomio 1:31 dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Así fue Dios con Israel, ¿no? Lo agarró de la mano de Israel y lo llevó caminando, caminando, caminando hasta que aprenda a caminar, hasta que aprenda a estar solo. Porque Dios trata a su pueblo como un padre trata a su hijo. Si es necesario reprenderlo, lo reprende. Si es necesario enseñarle esto, le enseña. A veces permite algunas cosas para nosotros mismos darnos cuenta, ¿no?, cuán mal y errados estamos. Y es lo que Dios ha hecho con su pueblo y es lo que Dios hace con nosotros también, con cada uno de nosotros de manera individual. Tiene cosas que enseñarte, tiene cosas que quiere que aprendas y lo va a hacer en la experiencia de vida que tú vas teniendo poco a poco. Es por eso que es bueno que tú pidas a Dios experiencias, ¿no? Y me gustaría que comentes una experiencia de vida o de fe ahí en los comentarios para poder comprender cómo es Dios al momento de tratar con sus hijos. ¿Qué lección te ha enseñado Dios esta semana, ¿no? ¿Qué has aprendido de Dios esta semana? Hoy día mismo, tal vez, en el momento que estás escuchando esto, o tal vez la experiencia más cercana, ¿no? La lección más cercana que Dios te ha dado a ti. Si pudieras compartirnos para que todos leamos y seamos enriquecidos, ¿no? Pero hay que recordar también que las acciones tienen consecuencias, ¿no? A pesar de que nosotros podamos arrepentirnos, hay consecuencias de nuestras malas acciones, así como de las buenas. Pero si nuestra acción es buena, obviamente la consecuencia va a ser buena. En este caso, si es mala, la consecuencia va a ser mala, va a ser dolorosa. No, no he visto a nadie que haya hecho algo malo y se sienta feliz, no, porque hay consecuencias que a veces destruyen la vida. Dios perdona los pecados, perdona los errores, pero no siempre va a quitar las consecuencias. Y eso hay que entenderlo, y no es que Dios sea malo, sino que Dios, en su infinito amor y su infinita sabiduría, que es la diferente, muy, muy diferente a la de nosotros, tiene cosas que enseñarnos mediante esas consecuencias, ¿no? Tal vez tengamos que cargar con eso durante mucho tiempo, pero de igual forma Dios está ahí y nos va a acompañar hasta ser libre completamente de esas consecuencias. Y Dios es experto en acompañar a sus hijos. Dios acompañó a Abraham. Dios, a pesar de la pecaminosidad de Sodoma y Gomorra, sacó a Lot de allí y lo acompañó. Atendió el pedido a pesar de que Lot estaba errado al pedir la tierra de Zoar, porque también debería ser destruida. Sin embargo, Dios le dijo, está bien, te daré ese lugar que tú pides. Sin embargo, Dios permitió eso, ¿para qué? Para que Lot se dé cuenta de que cuán mal estaba, porque llegaron a ese lugar y sabemos la historia de lo que pasó con sus hijas. Así que, si Dios dice algo, no atrevámonos, no debemos ser atrevidos al decirle, Dios, pero podría ser así, ¿no? No, no podemos corregir a Dios. Su sabiduría es perfecta, nuestra sabiduría es limitada, es poca, es vana, ¿no? Es más, Salomón dice que todo lo que nosotros hacemos es vanidad, o sea, estamos mal, estamos mal. Y solamente hay que confiar en que Dios es lo bueno, es lo correcto y a Él hay que hacerle caso, tal y como está, sin dudar, sin preguntar y aceptando que lo que Él dice es, simplemente eso. En Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sintió compasión de ellos, ¿no? Jesús cada vez que veía a las multitudes, ¿no? Las miraba y decía, el texto dice, sintió compasión, tuvo compasión, se sintió triste. Jesús, ese fue el Jesús que sentía, ¿no? Que al mirar se compadecía y decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si pueden estar mejor. Y les ofrecía el milagro, ¿no? Y hay una conexión del tipo de amor de Dios que aparece en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo que hay una conexión? Porque algunos creen que el amor de Dios cambia en el Nuevo Testamento. Y eso hay que comprenderlo bien. Algunos dicen, en el Antiguo Testamento Dios aparece como si fuera malo, haciendo juicios y juicios y juicios. Y en el Nuevo Testamento aparece la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y algunos creen, ¿no? De una manera incorrecta, diría yo. Y me gustaría saber tu opinión acerca de esto, ¿no? De lo que voy a comentar en este momento. Voy a dar aquí una aclaración. Algunos creen que en el Antiguo Testamento la salvación era por ley y en el Nuevo Testamento la salvación pasa a ser por gracia. Es como si antes Dios salvara al hombre de una manera y en el Nuevo Testamento Dios salvara al hombre de otra manera. Si nos ponemos a pensar así, habría dos evangelios, ¿no? Dos maneras distintas de salvar al hombre. Pero hermanos, eso es imposible. Dios siempre ha tenido una sola manera de salvar al hombre y ha sido solamente por gracia. Desde Adán hasta el último hombre, hasta que se cierre la puerta de la gracia. Todas las personas que llegarán al cielo habrán sido salvadas por la gracia de Dios, aceptada a través de la fe. Nadie se va a salvar por las obras de la ley. Así que personalmente, al leer el Antiguo Testamento, veo un Dios que siempre estuvo enseñando a Israel a aceptar la gracia. Veo un Dios que a pesar de que Israel haya quebrado el pacto, Dios proponía una renovación del pacto y renovaba y renovaba. Era Israel el que se apartaba, pero Dios siempre los buscaba para renovar el pacto. Así que yo leo el Antiguo Testamento y digo, wow, qué grande es la gracia de Dios, que cuando el hombre debía morir, no murió, murió un cordero en su lugar, el cual en el Nuevo Testamento se confirma que ese cordero que fue inmolado del principio es el cordero que quita el pecado del mundo y es Jesús. En el Antiguo Testamento Jesús estaba figuradamente en un cordero y en el Nuevo Testamento se presenta la realidad. Es como si la gracia que había estado en el Antiguo Testamento presente, mas no mostrada al mundo mediante la realidad, se vuelve la realidad en el Nuevo Testamento con Cristo. Él es el gran don de Dios. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas acerca de esto? Gracia, ley, ¿cómo era en el Antiguo Testamento? Para mí fue gracia. Si tienes una opinión diferente, puedes comentarla normal. Aquí estamos para leernos, para comprendernos y para amarnos más que todo. Pero miren, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Y en Deuteronomio 32:11 dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Quién hace eso? Obviamente lo hace el Señor. Miren lo que dice Deuteronomio y lo que dice Mateo. Mateo dice, Jerusalén, Jerusalén, te quise juntar como la gallina junta sus polluelos. Y en el Antiguo Testamento, Israel, te quiero juntar como el águila con su nidada. Es la misma imagen, ¿no? La misma representación, porque el Dios, nuestro Dios, es el mismo, ha sido el mismo, Dios es eterno, Él no cambia, su amor no cambia, más bien su amor crece, ¿no? Él es amor. Así que tenga la seguridad de que la salvación siempre ha sido por la compasión que Dios tiene por la humanidad. Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hay que comprender a qué se refiere el celo de Dios, ¿no? Obviamente no es como los celos humanos, ¿no? Porque el ser humano tiene celos a veces enfermizos, ¿no? Y se ve más allí en las relaciones de pareja, ¿no? El celo de Dios se refiere a ese interés extremo que Él tiene para que esté siempre unido con su pueblo. De esa manera él es celoso. Él es celoso de la salvación del hombre. Quiere salvar al hombre a como de lugar. Y obviamente se siente triste cuando el hombre, cuando la persona por quien Dios está trabajando, toma decisiones erradas. No, obviamente se siente mal el Señor. Se siente mal, ¿no? Así que ese celo es fervor, fuerza por tratar de salvar al hombre, ¿no? ¿Cómo explicar el verdadero amor? Por ejemplo, en Primera de Corintios, es un versículo conocido, ¿no? Capítulo 13, versículo 4 al 8, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.
Así que no digas que amas y después ya no, ¿no? El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Puede acabar todo, se puede extinguir todo, no puede quedar absolutamente nada sobre la faz de la tierra. Pero el amor, ja, el amor es eterno, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué es eterno? Porque Dios es amor y Cristo, Dios mismo, es eterno. Así que el amor nunca dejará de ser. Cristo es el verdadero amor. Mira cuánto sufrió. El amor dice que todo lo sufre y Cristo todo lo sufrió por nosotros. Así que confiemos en ese amor. Dios tiene misericordia y Dios tiene compasión con cada uno de nosotros. Él experimentó emociones cuando estuvo aquí en la tierra y las sigue experimentando ahora con las decisiones que nosotros tomamos y con los eventos que suceden en este mundo. Así como nosotros experimentamos esas emociones. Porque escrito está, nuestro gran sumo sacerdote que está ahora en el lugar santísimo no es indiferente a lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros pasamos, a lo que nos sucede, porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos a Él confiadamente, ¿no? Él se compadece de nuestras debilidades, por ese mismo motivo, porque fue humano como nosotros, es humano como nosotros, pero venció en la carne. Así que Él nos dará la victoria así, también para vencer en la carne, para desechar a la esclava, ¿no? Desechar a la esclava de nosotros y empezar a caminar en esa libertad que Dios nos ha prometido, porque la verdad nos hará libres. Así que yo te animo a aceptar ese amor de Dios, de ese Dios compasivo y misericordioso, apasionado por la salvación del hombre, y que tú puedas invitar a otros también a que puedan participar de ese amor. Que Dios te bendiga y nos vemos en otro video. Estamos creando más contenido, estamos preparando material para que no solamente sean los repasos de la lección, sino también otros temas muy interesantes que nos van a gustar a todos. Que Dios te bendiga, puedes suscribirte y darle like y compartir si te interesa. Bendiciones.